Hola, ¿cómo están? China ha jugado un papel clave para derrotar al fascismo y contra la invasión de Japón. A 80 años no solamente vamos a conmemorar los 35 millones de militares y civiles que han muerto en los años 30 y 40 en medio de todas esas atrocidades como la masacre de Nanjing en 1937. También vamos a repasar los hitos geopolíticos más importantes que le han permitido al gigante asiático ser un referente de paz global. Hoy en el mapa, China, 80 aniversario contra el fascismo. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender el transcurrir de estos hechos históricos, quiero decir con propiedad. China, victoriosa, 80 años de la agresión japonesa. Vamos a colocar nuestro mapa mundi, identificarlo también allí en nuestra pantalla al gigante asiático. Lo vemos de color blanco. Este país, entre los años 1839 hasta 1949, tuvo una época que cambió la historia del país. Se enfrentó a la primera embestida del militarismo japonés, ya en 1931, donde el ejército nipón llevó a cabo un ataque de bandera falsa cerca de la ciudad de Zhejiang, al noreste de China. Ahí lo tenemos identificado de color azul. Tras haberse apoderado al noreste del país, las tropas japonesas avanzaron hacia el sur a principios de 1933, lo que precipitó una serie de enfrentamientos militares conocidos como la defensa de la Gran Muralla. El paso de Xinfengún, ubicado a 150 kilómetros al noreste de Beijing, es una puerta estratégica en la Gran Muralla. Fue atacado por los japoneses en marzo ya del año 1933. Para el ejército chino, la legendaria batalla de 1933 fue la primera victoria significativa en la provincia de Hebei contra Japón desde el 18 de septiembre. Entre ese periodo, 1931 y 1937, China libró también una guerra regional de resistencia, con la mayoría de las batallas desarrollándose en el noreste del país, a comienzos de 1932. Las tropas chinas también combatieron durante un mes en Shanghái tras un ataque japonés contra la ciudad, además de la firme determinación de soldados y comandantes chinos. El apoyo civil fue otra de las fuentes principales de resistencia, que ha sufrido más de 35 millones de bajas en el marco de este conflicto. Cifra que además representa un tercio de las víctimas totales de todos los países durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, llegaba el 2 de septiembre del año 1945. El gobierno nipón firmaba oficialmente el documento de rendición y el 27 de febrero de 2014, la Asamblea Popular Nacional de China oficializaba el 3 de septiembre como el día de conmemoración de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa. 80 aniversario contra el fascismo y contra la agresión de Japón. Hoy analizamos estos escenarios y cómo ha transitado su paso para tener ese rol fundamental para fortalecer la paz global. Paulina Domínguez nos acompaña en directo, es nuestra primera invitada desde México, se conecta con nosotros. Paulina, profesora, le digo con propiedad, qué gusto tenerla en Telesur. Hola, ¿qué tal, Paola? Buen día, muchas gracias. Profesora, es interesante ver cómo la historia siempre se la cuenta desde esa mirada occidentalista y no así como una historia de reivindicación que ha tenido, sobre todo en el papel crucial que ha jugado China, no solamente para el continente asiático, sino también para el resto del mundo en lo que se refiere a esa transición para garantizar una paz global. Sí, es correcto. Realmente la memoria histórica de la parte asiática pues ha sido favorecida por Occidente hacia Japón, ¿no? Recordemos que China va a ser este primer frente asiático en el que Japón se encuentra, ¿no? Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y básicamente China aporta a reducir una enorme cantidad de recursos japoneses, incluyendo miles de soldados, que finalmente van a ir limitando la capacidad de acción de Japón para expandirse en otros teatros, del Pacífico o del propio sudeste asiático, ¿no? Bien lo mencionabas hace un momento, ¿no? Las batallas de Shanghái, por ejemplo, la batalla, de Shangasha, por ejemplo, demuestran la capacidad de China para resistir a un alto ataque, pero pues a un gran costo, como bien lo mencionabas, ¿no? También, bueno, China fue vital para aliviar esta presión sobre los aliados y otros frentes, porque finalmente sin esta resistencia china, pues se pudieran haber dirigido muchos más recursos a otras partes del Pacífico o al propio Estados Unidos y a sus aliados. Finalmente, al hacer esta alianza histórica entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China, pues permiten que la guerra de guerrillas sea efectiva para poder vencer a Japón y finalmente pues se ve atrapado Japón en un conflicto
movimiento terrestre muy muy costoso dentro de China que limita sus capacidades y bueno, finalmente con la rendición del 2 de septiembre lo que observamos pues es que China pues sale vencedora. ¿No? Algo importante que me gustaría mencionar a este momento, pues va a ser que si bien China va a entrar dentro de este papel de los países aliados que vencen o que ganan dentro de la Segunda Guerra Mundial y se le otorga este asiento dentro del Consejo de Seguridad, pues va a ser por muchas décadas el Kuomintang o la parte de la República de China la que va a permanecer en el asiento, ¿no? Dejando un poco a la República Popular de China, la República de Mao, un poco aislada hasta cierto punto. Sin embargo, bueno, después la propia República de Mao pues va a ir teniendo varios aciertos dentro de la política exterior, principalmente evocando esta parte de la lucha contra el fascismo, ¿no? Esta parte victoriosa y esta parte no hegemónica para darle voz también a otros pueblos dentro del sur global o del tercer mundo. Profesora, cuando usted habla de esta memoria histórica, de esta transición que tiene que ver también con el surgimiento no solamente de una línea política, sino también social y de esta articulación económica que le permite hoy en día ser al gigante asiático la primera potencia mundial, no solamente militar, sino también económica. ¿Qué papel también ha jugado el Partido Comunista, que por cierto pocos conocen, lleva adelante también reformas importantes para garantizar el funcionamiento del Estado con todo ese pragmatismo? Claro que sí, sin duda dentro de la memoria histórica se ha dado la tarea el Partido Comunista de reivindicar el papel de China dentro de la historia internacional, ¿no? Dentro de la historia mundial, porque mucho tiempo lo tuvo, el foco se lo lleva justamente esta parte de la República de China, ¿no? Dejando aislado y dejando a un lado a la República Popular. Y entonces el Partido Comunista se da justo la tarea de empezar a tener ciertos aciertos que le van permitiendo irse posicionando, no solamente como una voz de los pueblos, sino como esta potencia que bien mencionas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, estos aciertos de Badadung, que van a ser los principios que van a regir incluso actualmente la política exterior, ¿no? De no injerencia, no agresión mutua, igualdad, la parte de coexistencia pacífica, ¿no? La resolución del conflicto, que va a utilizar primero durante una resolución de conflictos en el Tíbet, con India, pero después van a ser bandera para los países de los no alineados, aunque China formalmente no pertenece, pero sí se vuelve parte de su estrategia para acercamiento y para irse construyendo como una potencia creadora de paz, ¿no? De construcción de paz. Después, bueno, vamos a ver cómo es que con la descolonización, que también China tiene mucho que ver o que de alguna forma inspira estos movimientos, principalmente el de Ho Chi Minh en la parte de Indochina, ahora Vietnam, ¿no? Y también la parte de Indonesia con Sukarno, van a empezar a crearse estos movimientos que al final pues son los que le van a permitir tener voz y voto dentro del Consejo de Naciones Unidas ya para la década de los 70, ¿no? Y bueno, finalmente ya con el gobierno de Deng Xiaoping, ¿no? Y con el propia ayuda del Partido Comunista, pues empieza esta transformación económica que le ha permitido a China pues justamente construir la paz a base de la ayuda, de la cooperación, de la aportación igualitaria para el desarrollo de estos países sin necesidad de una intervención militar para obtener este apoyo o esta influencia o esta relación benéfica para ambas partes, ¿no? Muy diferente de otras potencias tradicionales que justamente lo han hecho a partir pues de la militarización. También es importante mencionar que China ha utilizado muchísimo el pragmatismo multilateral, ¿no? A través no solamente del foro de la ONU, donde se ha protestado en contra de el imperialismo estadounidense, como el caso de Libia o Siria, ¿no? También ha lanzado sus propias iniciativas, como lo va a hacer la iniciativa de la Ruta de la Seda o bien el Foro de Seguridad de Shanghái, por ejemplo, y después pues también vamos a tener a los BRICS, ¿no? Estos tres grandes pilares dentro de la política exterior china que justamente emanan del Partido Comunista, ¿no? Como estas ideas de cómo puede China ir contribuyendo realmente a una paz duradera, a un mundo multipolar y que el sur global pues tenga esta capacidad de ser un protagonista y no solamente ser un actor pasivo dentro del juego de las grandes potencias.
Y dentro de este juego de grandes potencias para tratar de contrarrestar esta hegemonía que además bombardea desde Estados Unidos. Y no lo hace solamente con guerras, lo hace también de manera mediática o una guerra cognitiva. De esto me gustaría hablar con usted, profesora, al regreso a la pausa, para ver qué papel está jugando por un lado el BRICS Plus y por otro lado la Franja y la Ruta de la Seda. Lo vamos a ver al regreso, no sin antes revisar nuestra escala. A través del portal web que está titulando de esta manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa CGTN. Con nosotros dice: China realiza segundo ensayo para el evento conmemorativo del 80 aniversario de la victoria contra la agresión japonesa. Este 17 de agosto en Beijing ha concluido el segundo ensayo general que se realizará el 3 de septiembre. Sí, fecha en la que se va a efectuar la conmemoración, el homenaje. Se va a rendir honores a quienes ofrendaron su vida en el marco del 80 aniversario de la victoria de la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista. El ensayo se realizó en la plaza Tiananmen, duró 2 días. Allí se reunieron cerca de 40.000 personas entre participantes y personal de apoyo. Asimismo, los organizadores indicaron que con respecto al primer ensayo se añadieron más segmentos y elementos. Esta será una gran celebración, decían las autoridades, que incluirá un desfile militar. De igual modo, se realizó una exposición con el tema denominado Por la Liberación Nacional y de la Paz Mundial, inaugurada el 7 de julio en Beijing en el Museo de la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la agresión japonesa. La muestra, que además reúne 1.525 fotografías y 3.237 artefactos, casi un tercio de los cuales se exhiben al público por primera vez. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. China ha experimentado un crecimiento sin precedentes dentro de su poderío militar en las últimas décadas, convirtiéndose en una de las fuerzas armadas más grandes y tecnológicamente avanzadas del planeta. Su ejército es uno de los más grandes y modernos, con una inversión considerable en aviones de combate de última generación, incluyendo cazas furtivos como los J-20, drones de vigilancia y combate, portaaviones destructores, submarinos, en fin, una gran y amplia gama de armamento bélico que contempla también al gigante asiático, colocándolo en la vanguardia como inteligencia artificial, robótica, y que viene desarrollando también armas hipersónicas. Sin embargo, China ha mantenido a lo largo de todos estos años una política de diplomacia, garantizando acuerdos estratégicos para tratar de consolidar los lineamientos de una paz global. ¿Qué representa esto en el escenario geopolítico? También lo analizamos. Vamos a sumar al análisis. Desde Argentina nos acompaña Marcelo Ramírez, analista geopolítico, director de Humos y Espejos. Qué gusto tenerte, Marcelo, en el mapa de Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué China, siendo una potencia tan grande militar, teniendo la capacidad de respuesta disuasiva, inclusive ofensiva, digámoslo en términos militares, no actúa de esa manera, no lo hace como Estados Unidos? Bueno, las razones son múltiples. Por un lado, la estructuración propia de las Fuerzas Armadas chinas es más defensiva, es de defender las áreas, sobre todo costeras de China y lo que serían sus zonas de influencia, mientras que Estados Unidos tiene una vieja trayectoria heredada del Reino Unido de dominar los mares y a través de ellos proyectar fuerza sobre las naciones y controlar el devenir mundial. Además, en China podríamos decir que hay una genética distinta en su forma de pensar. China es una nación de comercio, no es una nación militar. A lo largo de la historia, que es extremadamente larga, no hemos visto muchas posibilidades de
de invasiones o de ataques a países vecinos, y muchísimo menos ver las decenas o cientos de bases militares que tiene Estados Unidos a lo largo del mundo. Entonces las comparaciones son distintas, porque mientras uno es parte de una política depredadora, el caso de China es una política diferente, es una política comercial que no se apoya en el uso de la fuerza como una forma de control. Profesora Paulina Domínguez, cuando hablamos de lo que dice Marcelo, China es una potencia comercial. ¿Qué papel juega el BRICS Plus y sobre todo la Franja de la Ruta de la Seda, que además no condiciona a los países del mundo? Claro, sin duda, ambos son proyectos claves para entender la presencia de China en la escena internacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los BRICS, que nacen en el 2009, pero que justamente entre los años del 23 y el 24 se empiezan a expandir, pues esto no es una coincidencia, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez el sur global se empieza a unir, ¿no? Y empieza a haber este descabrejamiento, sí, de la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Y de la propia alianza atlantista que tenía con la Unión Europea. Entonces, si miramos un poco hacia el BRICS Plus, lo que podemos encontrar un poco pues es que tiene tres grandes líneas mediante las cuales pues China ha coadyuvado a que pues se pueda ir pues un poco el desarrollo de los pueblos, ¿no? Primero, si lo vemos desde la parte económica financiera, pues se empieza a reducir o se empieza a impulsar la idea de reducir el dólar como moneda de intercambio. Por otra parte, también lo que podemos observar pues es que se crea este nuevo Banco del Desarrollo con el objetivo de ayudar a los pueblos y hacer una alternativa al FMI y al BM, por ejemplo, que son pues estas instituciones que de alguna manera siempre han golpeteado a los pueblos, ¿no? Y no les han permitido desarrollarse. También en la parte pues geopolítica, el BRICS al final pues ofrece ser un foro multilateral para coordinar posiciones frente a los desafíos reales que enfrentan estos países. Y finalmente pues también en la idea de la energía y los recursos estratégicos pues encontramos esta coordinación que hay, ¿no? Principalmente entre Arabia Saudita, Rusia, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, que se consolidan como los gigantes del mercado energético. Por su parte, en la parte del BRI, ¿no? De la Franja de la Ruta de la Seda, pues lo que vamos a encontrar es que se trata de un proyecto mediante el cual China ayuda a que se desarrolle en otros países, ¿no? Y que también pueda generar esta interconectividad alrededor del mundo a través de una infraestructura y conectividad sólida. No solamente se trata del desarrollo de puertos, de carreteras, sino también de conectividad para muchos pueblos que no contaban con este acceso porque era caro, porque no recibían la ayuda y ni la cooperación necesaria para que pudieran desarrollarse. Por otra parte, bueno, pues también vamos a encontrar esta expansión, ¿no? De los trenes de alta velocidad, la red 5G, ¿no? Puertos inteligentes, incluso el acceso a la inteligencia artificial. Y bueno, el BRICS pues también coadyuva a que se empiece a impulsar esta idea de la multipolaridad para justo tener una sociedad internacional mucho más equitativa, mucho más justa y mucho más amable con los pueblos, ¿no? Que tradicionalmente pues han sido de alguna forma atacados por la parte hegemónica. Quiero agradecer a Paulina Domínguez por habernos acompañado con su análisis. Gracias, profesora, por compartir su tiempo con nuestros televidentes del Mapa. Quiero pedirle a Marcelo Ramírez que nos acompañe junto a nuestros televidentes también para poder analizar este otro escenario. Y lo hacemos revisando nuestra leyenda. El presidente de China, Xi Jinping, sentenciaba esto en medio del desarrollo también de uno de los congresos del Partido Comunista de China. Esto es muy importante, lo ponemos en la pantalla del mapa. Unidad y cooperación internacional para enfrentar los desafíos globales, sentenciaba el mandatario chino. Marcelo Ramírez, dos ejes centrales que marca el presidente de China, Xi Jinping, que no son menores en medio de los desafíos globales. No solamente una guerra arancelaria, sino el hecho también de la imposición de medidas, no solamente coercitivas, sino de hasta abrir conflictos reales. Estamos hablando de lanzar bombas, ataques, masacrar, como se hace en Palestina, cómo se sigue atizando al conflicto al este de Europa con Ucrania, en fin. Unidad es uno de los aspectos fundamentales. ¿Cómo planea desarrollar estos preceptos el gigante asiático? ¿Qué nos dices? Yo creo que las posibilidades de China son diferentes en el sentido de que ellos no utilizan como sistema, como mencionaba anteriormente,
la fuerza militar. Ellos solo lo usan en forma defensiva, sobre todo tratando de sostener dos premisas, las rutas comerciales por un lado y la soberanía propia por otro. Por lo tanto, su centro de gravedad, porque decíamos en sus políticas, tiene que ver precisamente con la cooperación que mencionaba antes el dirigente chino. eh, China intenta hacerse socio de los países, realmente aplicar una noción de ganadores, el win-win que tanto proclamó Occidente, pero que en definitiva nunca termina de ser cierto. Con China funciona un poco con esa lógica. China ofrece las áreas de desarrollo que visualiza y las posibilidades de hacerlo de forma tal que ganen ambos países. Eso va cimentando y va generando un marco de alianzas que no depende de la presión militar, de golpes de Estado, de presiones políticas o financieras para condicionar a los gobiernos, sino simplemente en el beneficio mutuo. A veces nos parece un poco extraño en Occidente esta forma de actuar porque es ajena a lo que nosotros hemos practicado o hemos visto en los últimos siglos, pero la realidad es que para China esto es más efectivo que las políticas de dominio por la fuerza. Entonces, básicamente su estrategia se basa precisamente en eso, en las asociaciones con los países, mostrando ser ventajosa para ambos lados. Ahora, Marcelo, en medio de todo este contexto global que ya lo hemos detallado, pero que es importante entender, hemos visto, por ejemplo, este último encuentro en formato 3-3 entre el presidente Donald Trump y su homólogo Vladimir Putin. Pero hay un punto clave, la diplomacia de paz que ha trazado el gigante asiático a la cabeza de Xi Jinping y que además ha logrado repotenciar a China pese a toda esa presión y restricciones que emprende Estados Unidos, no solamente porque ha retrocedido, ya sea 90 días en la aplicación de aranceles extraordinarios que podían haberse implementado desde hasta el 145%. En algún momento Occidente entenderá que deberá dejar ese papel de confrontación para entablar un diálogo. Yo creo que sí. Obviamente vamos a necesitar tiempo para corroborar si esto es cierto, pero me da la sensación, por lo menos con Trump, la idea es golpear, gritar, sentarse a negociar en la posición más fuerte, pero después utilizar cierta dosis de pragmatismo. Estamos viendo que esto está sucediendo con Rusia y lo mismo sucede con China, a la cual se la amenazó con esos aranceles extraordinarios, pero China no respondió con miedo, China respondió de igual a igual, simplemente con la reciprocidad. Mayores tasas a nosotros, nosotros ponemos las mayores tasas a ustedes, esto es básicamente lo que le responde China, y Estados Unidos no puede darse el lujo de poder prescindir de China. La producción de China es absolutamente necesaria para los propios Estados Unidos, para su funcionamiento, lo cual lleva a, más allá de toda esa retórica belicista, incendiaria inicial, va a tener que ser pragmático y creo que lo vamos viendo cuando Trump va corriendo las fechas, cuando amenaza con sanciones que después finalmente las va desinflando, las aplica en mucho menor medida que lo que imaginó que dijo así. Creo que tiene que ver con esa política, como decía, de asustar para negociar en la mejor posición, pero creo también que hay una dosis de pragmatismo pese a todo y que sabe que es imposible en realidad confrontar con China y salir victorioso, que sea algo beneficioso. Entonces lo mejor es una negociación donde cada uno tenga sus espacios. Estados Unidos está intentando sacarle el mercado interno a China, el propio, y disputar lo que pueda afuera, de fronteras afuera, aunque en realidad son pocas las posibilidades que tiene esos en el exterior y creo que el mayor logro que puede conseguir Trump es preservar su propio mercado interno ante la influencia china, pero no mucho más allá de eso. Creo que más que nada lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser esa disputa sobre áreas y regiones y formas de comercialización.
Quiero agradecer a Marcelo Ramírez, que nos ha ayudado a transitar desde esa memoria histórica hasta lo coyuntural, en los últimos momentos y pasos que se dan en estos nuevos escenarios en medio de confrontaciones globales y políticas de diplomacia que enseña China en el marco de este 80 aniversario contra el fascismo y contra la agresión de Japón. Gracias, Marcelo, por su tiempo y su análisis para los televidentes del Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 80 aniversario contra el fascismo. 1. China. El papel de China para combatir el fascismo ha sido crucial y esto le ha permitido trascender en el mundo actual a su rápido desarrollo económico, científico y también tecnológico. Por eso el ataque de Estados Unidos para tratar de impedir el desarrollo de China a través del comercio, la guerra política y la manipulación de la información. 2. Paz global. La postura diplomática y prudente de China ha creado las condiciones para el desarrollo y la promoción de la visibilidad del sur global. En este contexto, el BRICS Plus, considerado además uno de los bloques en expansión de esperanza para una relación más justa y pacífica, al igual que la franja y ruta de la seda a nivel internacional, que pueda contener la amenaza de la hegemonía estadounidense. 3. Avance. La democracia popular del régimen político de China, como lo llama Occidente, se puede observar, entre otras cosas, en la reducción de la pobreza extrema, el rápido crecimiento de la clase media y la mejora de la vida de la población china, algo que otros medios no te cuentan, y el aumento exponencial del acceso a la educación superior, la ciencia y las nuevas tecnologías. Y para ello ha sido clave también el funcionamiento del Partido Comunista Chino, que ha llevado a cabo varias revisiones constitucionales que han permitido el fortalecimiento de ese papel del Estado, algo que Estados Unidos y sus aliados jamás podrán entender. Soy Paula Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.